Estimados amigos del Perú y el mundo, muy buenas tardes. Como cada miércoles, nuevamente con ustedes, acá, con mucho ánimo, para a través de su programa, las obras viales y el arbitraje, hacerles llegar una secuencia más de entrevistas que son muy importantes en vista que nuestros invitados son profesionales, especialistas en diferentes temas de los pavimentos y por lo tanto tengo la seguridad que será de beneficio para todos nuestros colegas, especialmente los que se dedican un poco más al tema de los pavimentos. Me siento muy contento porque WWW-RTV Ciplima está siendo visto no solamente en el Perú, sino también en otros países. Y esto, lógicamente, me obliga a mí como responsable del programa, como también al Consejo Departamental de Lima, a través de RTV, a tratar de hacer cada vez mejor nuestro trabajo. Por eso, mis amigos, siempre les reitero mi invitación, escríbanos cuando tengan alguna duda. Los mismos expositores de estos programas pueden estar contestando también sus dudas, las preguntas o aclaraciones que puedan tener referente a lo que conversamos acá. Entonces, en esta oportunidad me siento bastante satisfecho, bastante contento y diría bastante optimista de lo importante que vamos a conversar hoy día acá con el ingeniero, de paso un amigo de varios años, ingeniero especialista en pavimentos, Augusto Alza Vilela, quien muy cortésmente nos estará pues acompañando hoy día en esta conversación. Hoy día tocaremos el tema los asfaltos modificados con polímeros y también un poco el tema de los geotextiles, porque como bien conocemos, de alguna forma tienen alguna relación porque ayudan pues a la mejora, digamos, de la durabilidad de los pavimentos. Les comento que el ingeniero CIP Augusto Alza Vilela, él actualmente, ya por varios años, es gerente técnico de tecnología y materiales. Es ingeniero civil, graduado en la Universidad Católica del Perú, magíster en Administración Estratégica de Empresas por el Centro de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene varios cursos de entrenamiento en el tema de geosintéticos, como es en Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia y Panamá, y también cursos de entrenamiento en el tema de los asfaltos modificados, que es justamente lo que vamos a tratar hoy día. Estos cursos de entrenamiento en cuanto a polímeros lo he hecho en nuestro hermano país de Brasil. Es profesor del curso de diseño con geosintéticos también en la Universidad Católica, conferencista nacional e internacional, participa permanentemente en congresos, en simposios internacionales y actualmente es el primer vicepresidente del capítulo peruano de la Sociedad Internacional de Geosintéticos. Como verán, mis queridos amigos, mis queridos colegas, el ingeniero Augusto Alza es muy conocedor del tema que vamos a tratar hoy día y reitero que efectivamente acá con Augusto le sacaremos el jugo pues a estos 30-35 minutos que estaremos llegando, ¿no? Si nos das, Augusto, un saludito antes de ir al corte. Claro, primero Néstor, agradecerte en forma personal mi nombre y el de mi empresa también, Tecnología de Materiales, por tu cordial invitación. A agradecer al Colegio de Ingenieros, al Consejo Departamental y aplaudir también esta iniciativa que has tenido desde hace unos años de empezar a hacer este tipo de programas que me parecen una idea excelente para la difusión de conceptos importantes de la ingeniería. Gracias, Augusto. Ese es el afán, ¿no? Bueno, mis amigos, denos un par de minutitos y regresamos con ustedes. Permiso. Bien, mis amigos, como habíamos hecho en la parte introductoria y les presenté pues al invitado, al ingeniero Augusto Alza, el tema que trataremos son asfaltos modificados con polímeros y también vamos a conversar un poco de geosintéticos. Augusto, poco para meternos al tema, como decimos los ingenieros, y poner en tapete un poco lo que estaremos tratando. ¿Podrías tú comentarnos un poco la historia, más bien, de dónde viene este tema de la utilización de los asfaltos modificados, ¿no es cierto?
y también el tema de los geosintéticos, ¿no? Después ya estaremos viendo qué pasa en el Perú. Por ahora quisiera que nos cuentes un poco la historia, ¿no? Porque es que en el Perú hace 10 años, 15 años ya estamos muy preocupados en la utilización de los asfaltos modificados. Claro, muchas gracias por la pregunta. En realidad, pues el problema surge porque hay algunas condiciones climáticas, sobre todo, y de cargas también, que han ido evolucionando, digamos, hacia mayores requerimientos a los pavimentos, en que el asfalto como aglutinante, que es un excelente material y todos conocemos cuáles son sus propiedades, sus bondades, sus ventajas, definitivamente hay zonas, hay requerimientos en los cuales este asfalto convencional no atiende estos requerimientos. Entonces esas propiedades que tiene originarias no son suficientes, digamos, para poder resistir, de repente, si hablamos de altas temperaturas o cargas importantes, ¿no? Hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo y eso es lo que hacen los polímeros, ¿no? Los polímeros son macromoléculas gigantes, en general, ¿no? Producidas industrialmente. Algunos también polímeros naturales tenemos. El ADN es un polímero natural, por ejemplo, que lo tenemos en el organismo. Pero en este caso, los producidos industrialmente, pues se utilizan justamente para darle propiedades interesantes, en este caso al asfalto, y también en el caso de los geosintéticos, que son en su gran porcentaje, la materia prima son los polímeros. Entonces ahí tienen un punto en contacto ambos temas que estamos viendo. Estos polímeros, por ejemplo, que se usan en el asfalto, se distribuyen en la matriz asfáltica, y específicamente el polímero SBS, que es el que hemos estudiado y nos hemos adentrado bastante en digamos, si hablamos un poquito de Perú, SBS sería el que se le está dando un poquito de mayor antes que el SBR, el que se ha usado mucho en asfalto modificado en caliente. Es el SBS. Más bien en las emulsiones se usa un poco más el SBR. Y ese SBS, pues, como te dije, se distribuye en la matriz asfáltica, crea como una red que le aporta una serie de ventajas que no tiene el asfalto convencional. Y la principal es justamente la recuperación elástica. Qué bueno, es importante. Que ese factor es algo que el asfalto convencional no posee. El asfalto convencional es sumamente dúctil, es decir, uno lo puede estirar, pero tiene prácticamente cero recuperación elástica. Es decir, si yo lo estiro, no vuelve a su posición original. Los asfaltos modificados, dependiendo del tipo de polímero que se use, dependiendo de la dosificación de polímero que se use, puede llegar hasta 85-90% de recuperación elástica. Lo cual no se logra, pues, con un polímero, con un asfalto que es tradicional, convencional. Exactamente. ¿Y dónde es importante esto? Donde tengamos, por ejemplo, problemas de fatigas térmicas, por ejemplo, el hecho de lo que tenemos nosotros en zonas de altura, de donde la temperatura cambia de día a noche, por ejemplo, en donde el pavimento está contrayéndose y extendiéndose en escasas horas, con unos deltas de temperatura muy grandes, y también donde la frecuencia de cargas incrementa, el tema de fatiga por cargas. Entonces allí esta propiedad de la recuperación elástica hace que los pavimentos se comporten muchísimo mejor a temperaturas sobre todo bajas en esa zona y altas en relación con el agüellamiento, las deformaciones permanentes. También este polímero tiene una acción importante elevando el punto de ablandamiento de los asfaltos y en ese caso incrementando el módulo a altas temperaturas y reduciendo el módulo de elasticidad a bajas temperaturas, de manera que no se rigidiza mucho el asfalto. Entonces, como haciendo un pequeño resumen, digamos, de lo que tú nos has comentado, digamos, en Perú hay un poco de mayor tradición, diría, de repente habría que terminarlo de utilizar el SBS, ¿no? Entonces, para nuestros amigos a veces nos ven alumnos de universidades que también recién entran en el tema, ¿no? El SBS se refiere a los estirenos, butadienos, estirenos, ¿no es cierto? Que son monómeros que conforman polímeros, bueno, son los aditivos, digamos, que se ponen, ¿no? Se incrementan al asfalto convencional, donde justamente es tan fuerte, digamos, la caracterización de estos materiales que hacen que el asfalto
tenga mejores propiedades que siendo un asfalto convencional, como tú estás hablando, por ejemplo, de la recuperación elástica, ¿no? Entiendo que un asfalto convencional no llega pues a 4 o 5% de recuperación elástica, o sea, casi nada, ¿no? Y eso genera mucho problema en el tema de las fallas por deformación permanente, definitivamente, ¿no? Porque no se recupera ante el paso de los vehículos, de las cargas, y lógicamente en un momento que falla, ¿no? Y el agrietamiento. Y también, ¿no? El fisuramiento, ¿no? Inclusive por fatiga, ¿no? De repente por exceso de cargas, o también, como tú decías, por el problema de temperaturas. Imagínate Puno, pues 4.000, 4.500 metros. Tenemos una gran parte de nuestra red vial nacional con esos problemas, ¿no? 3.000. Entonces, como tú comentas, en realidad la parte geográfica que tenemos como país es lo que exige y obliga a la utilización de estos asfaltos modificados. No solo la altura, Néstor, sino también, por ejemplo, hay zonas desérticas. Sí. Tú tienes los climas de desierto. Donde hace mucho calor también. Sí, hace mucho calor y en la selva mismo, ¿no? También, y hace mucho frío también en las madrugadas, por ejemplo. Entonces, se producen estos deltas de temperatura. Definitivamente, Sabes, ¿no?, que las temperaturas en la carpeta asfáltica pueden estar por encima, no sé, unos 15, 20 grados por encima de la temperatura ambiente en la mañana, y en la noche se baja a menos de cero. Sí. Entonces son gradientes térmicos muy grandes, y en este plan de contracción y expansión empieza pues el fisuramiento, ¿no? El problema. Y entonces ahí es donde se utilizan los polímeros. Y fíjate, este pues es un avance que se viene dando, no sé, pues hace fuerte, yo diría recién unos 5 años atrás, posiblemente de antes se empezó a estudiar, porque en otros países hacía pues como 50 años que se usaban, ¿no? Exactamente, la inquietud acá yo diría que tiene no más de 10 años, sí. Más o menos. Es decir, bueno, los primeros 5 años un poco como teoría, de repente pues ni se conocía, difusión, ni se tenía el material, ¿no? Lo que ya ahora es diferente, ahora ya inclusive acá se modifica, y como tu empresa modifica. Nosotros tenemos una planta de modificación. Así es, o sea que ya lo venden directamente el asfalto modificado. Nosotros lo vendemos como si compraras asfalto igual en Conchán, ¿no es cierto? Lo compras en Lurín, en este caso, en esta planta. Efectivamente, ¿no? Así empieza la historia del asfalto modificado, es muy anterior a lo que se ha empezado en el Perú, pero acá más o menos tiene la primera obra debe haberse hecho acá el 2005, 2006, por ahí. Sí. Y bueno, ya tenemos un pequeño historial, digamos, con el cual apoyarnos para tener algo de... Ahora, lo importante es que esas obras, por ejemplo, se le haga seguimiento, ¿no? Eso es importante, porque también es un poco una de nuestras debilidades a nivel de Perú, ¿no? De que lamentablemente no se hace investigación, ¿no? Porque ya que estamos, digamos, trabajando con nuevos materiales, que la idea es mejorar la durabilidad de nuestros pavimentos, se debería hacer un seguimiento permanente de estas obras, ¿no? Para ver cuál va siendo la respuesta y qué vamos mejorando también. Sí, exactamente. Yo he hecho un par de participaciones en los congresos del asfalto, los congresos de pavimentos de asfalto y concreto. Los de la APC de acá. Perú, sí, la APC. En donde he presentado justamente actualizaciones de ese proyecto, el primer proyecto que hicimos con asfalto. ¿Él era carretera Arequipa-Moquegua? Exactamente, está entre Arequipa y Moquegua, que es la carretera que va desde Puente Santa Rosa hasta Puente Montalvo. La entrada a Moquegua. ¿Cuántos kilómetros son ahí? Casi 100. Prácticamente 100 kilómetros. No, y se han hecho más, ¿no? O sea, de allí hacia el sur, creo, se ha llegado hasta casi hasta Miara, cerca de Tana. Y en el norte también se han hecho un par de proyectos, Sullana, Macará, creo que también se ha... ¿Y tus seguimientos de tu obra, más o menos, qué resultados vas obteniendo? Mira, tuvimos la suerte de tener dentro de la obra la aplicación de micropavimentos en caliente, que eso es lo que se ha hecho como parte de un programa que hizo Provías como mantenimiento. Es decir, se ha colocado sobre las carpetas existentes, luego de algún trabajo de relleno de fisuras, en fin, algunos parchados, lo típico, se ha colocado una carpeta de asfalto modificado. Mezcla en caliente, me dicen, ¿no? Claro, en caliente, pero con espesores que oscilan entre 2,5 y 3,5 centímetros. Entonces hay que colocar una carpeta de ese espesor con asfaltos convencionales. El asfalto convencional sería muy rígido. Sí, en cambio, el asfalto modificado te permite flexibiliza, digamos, un poco flexibiliza, entonces te permite utilizar ese tipo de espesores. Pero dentro de esa obra que estamos hablando, hay un tramo de 15 kilómetros que está exactamente en las pampas de Clemesí. Te decía lo de los climas en las zonas desérticas, porque es una zona desértica. Yo estuve ahí cuando empezamos. O sea, hay altas temperaturas en algunas zonas. Exactamente, en el día es un calor inmenso, intenso, y
En la noche la temperatura baja mucho. Baja también. Entonces había una zona de 15 kilómetros que estaba bastante deteriorada, donde la solución final ya no fue hacer este micro pavimento encima, sino sacar el material y hacer una carpeta asfáltica con polímeros modificada de 5 centímetros. O sea, 2 pulgadas, digamos. 2 pulgadas de espesor, cuando el requerimiento con asfalto convencionales era hasta 7.5. O sea, bajaste una pulgada. Hemos bajado una pulgada, y yo he ido a observar ese tramo para las 2 veces que he estado haciendo, hasta con 4 años de antigüedad. Mira, y está respondiendo muy bien. Está muy bueno. Sí, pues porque fíjate, nosotros como especialistas siempre vivimos preocupados pues por el tema de que los pavimentos se deterioran muy rápido, ¿no? Entonces, años atrás pues se utilizaban también tecnologías bastante inadecuadas. Ahora en el mundo pues se da este tema ya de justamente las mejoras como lo que estamos conversando ahora, y por lo tanto nosotros pues como país tenemos que ser interesados que esto se empiece a aplicar, ¿no? Porque el tema, como todos sabemos, es que difícilmente nuestros pavimentos alcanzan la vida útil, y eso hace mucho daño al país, ¿no? Como yo siempre lo comento, imagínate tú un pavimento, por ejemplo, que solo alcance el 50% de la vida útil. Claro. Por decir, si ese pavimento tú lo diseñaste para 20 años y duró 10 años y te costó 100 millones de soles y solo te vive la mitad, entonces estás duplicando el costo del pavimento, ¿no? Y como las carreteras son en realidad costosas, el Estado, ¿no? El Estado como país pierde mucho dinero en eso, ¿no? Y tú sabes, no somos un Estado rico. Entonces, yo pienso que, pues mira tú, 50 millones, 100 millones de dólares que se pudieran perder ahí, ¿cuánto podrían servir para hacer hospitales, colegios, postas médicas, para gente pobre, gente que no tiene la posibilidad de ir a una clínica o ir a un colegio privado, ¿no? Así es. O más kilómetros de carreteras, ¿no? Entonces, por eso yo ahora sí ya me siento bastante optimista, porque veo que ya hay un movimiento, digamos, de la gente, el interés de la gente. Las nuevas tecnologías. No en aplicar, digamos, las nuevas tecnologías, ¿no? Y creo que debemos preocuparnos porque dentro del grupo, digamos, de personas, hay gente interesada, que andamos en los congresos, ¿no? Como es tu caso, ¿no? Sí. Y amigos, si queremos hablar de ellos, Pablo del Águila, ¿quién más te acuerdas ahorita para mencionarlos como especialistas en pavimentos? Germán Vivar. Está Germán Vivar, ¿no? Especialista. Está en el pavimento. Víctor López, que también trabaja el tema de emulsiones, ¿no? Y da gusto pues porque nos encontramos en diferentes países a veces preocupados por ver qué mejora podemos Marco Montalvo, que estuvo acá. Marco Montalvo, que ha estado acá, sí, que ha estado acá, Marco Montalvo. Y así varios amigos que, digamos, nos preocupamos en que esto pueda ir mejorando, ¿no? Después hablaremos un poquito más de repente de qué podríamos hacer para mejorar un poco más este tema, ¿no? Bueno, habiendo entrado un poquito al tema del polímero, yo diría como conclusión, pues, ¿para qué usamos polímeros? Para proteger, digamos, al cemento asfalto convencional y nos genera una mayor durabilidad, digamos, en los pavimentos. Es un poco la idea. Y la acción del polímero no se circunscribe solamente pues a la recuperación elástica, aunque mencionaba esto como un factor preponderante, ¿no? En digamos así, el incremento de la capacidad estructural del mismo material, sino, por ejemplo, ¿no? Una mejora con respecto a la oxidación por rayos ultravioletas. También, envejecimiento. Problema de envejecimiento, ¿no? Sí. Una mejora con respecto al stripping. Claro, sí. O sea, mayor adhesión, mayor cohesión, entonces, y cosas que se prueban con diferentes ensayos que se pueden realizar. Y que todos en realidad casi demuestran lo mismo. Lo mismo, que la mejora es la mejora se da. Yo creo que ya a este nivel inclusive ni siquiera deberíamos preocuparnos en investigar si mejora o no mejora, porque eso en el mundo ya está probado. ¿No? Yo te comento que más o menos entre el año 2004 y 2005 asesoré 2 tesis, una en la Ricardo Palma y otra en la UNI, justo sobre asfaltos modificados. Entonces ahí nuestra preocupación era, acá tengo un convencional, ¿qué propiedades tiene? ¿No? Desde el punto de vista de la rheología, ¿no? Y ahora le pongo polímero acá y vamos a ver qué producto. Entonces se comparaba, eso era todo. Entonces ya, como tú comentas, que el tema de recuperación elástica acá aumentó a 85% y acá 5%, ¿no? Entonces, pero eso yo creo que ya está dado, ¿no? Entonces ahora lo que tendríamos es de que
ir más allá, ¿no es cierto? Pero, ya aplicación. Néstor, también hay pues pruebas que se han hecho sobre ya carpetas asfálticas modificadas versus carpetas asfálticas convencionales. Así es, ¿no? Por ejemplo, una prueba del wheel tracking, por ejemplo, de la rueda cargada. La rueda cargada, sí. Que es una prueba, es una prueba importante que tú lo haces para, por ejemplo, lo que es deformaciones permanentes. Deformaciones plásticas, que a veces son también bien problemáticas. Entonces, cuando tú comparas el comportamiento, por ejemplo, como es la prueba francesa, 30.000 ciclos ¿no? del paso de la rueda, y ves las deformaciones permanentes, te das cuenta de la gran diferencia que existe entre uno y otro. Entonces son pruebas que también se hacen a las mezclas asfálticas y se define de todas maneras la superioridad del asfalto modificado. Qué bueno, Augusto. Me da mucho gusto que estemos conversando cosas tan interesantes. Permíteme un par de minutitos para hacer un nuevo corte, porque siempre nos obligan esto acá. Por supuesto. No. Y estamos regresando, mis amigos. Augusto, dentro de las tecnologías que nosotros utilizamos también para una mejora de nuestros pavimentos están los geotextiles, ¿no? Hemos conversado un poco ya de los polímeros, por qué el interés, digamos, de usarlos, ¿no? Quisiera que también nos puedas comentar lo que tú creas conveniente, por qué es que así como usamos polímeros también hay necesidad de utilizar geotextiles, ¿no? Para esta mejora. Exactamente. Bueno, la palabra genérica que incluye a todos estos elementos nuevos que son fabricados justamente a base de polímeros también, se llama geosintético. La general, digamos. La general, que es una palabra acuñada, ¿no es cierto? Viene de sintéticos por el origen de estos productos de las síntesis químicas industrializados. Y geo por su contacto con la tierra, como suelo o materiales pétreos, como los usamos los ingenieros civiles, que son elementos de fundación. Y de múltiples usos, digamos, ¿no? Exactamente, porque actúan en relación con, ¿no es cierto? Entonces, en este grupo de materiales que se llaman geosintéticos, los primeros que se han usado... Eso sí es más antiguo que los polímeros, ya tenemos... Por supuesto. Perú ya cuánto, acá en Perú, más de 20 años. 20 años por lo menos, más de 20 años. Yo diría que la historia de los geosintéticos de Perú se remonta a casi 30 años, digamos, una cosa así. Sí, la vez pasada estuve conversando con algunos amigos a propósito del congreso que se hizo el año pasado y estábamos conversando de más o menos ese tiempo. En fin, uno de los geosintéticos más comunes, digamos, que se ha usado hace mucho tiempo es el geotextil. El geotextil es una tela permeable que se utiliza para efectos de separación de materiales, como filtro, como drenaje, etcétera. Esas son sus mejora de capacidad principales. También usando el geotextil tejido, por ejemplo. Y después tenemos las geomallas, que es otro geosintético. Dentro de la familia geosintética. Exacto, que se usa más bien para refuerzo. Y ahí se emplea para refuerzo de mejoramiento de sus rasantes, por ejemplo. Un suelo de mala calidad, entonces... Exacto, o un pase, por ejemplo, sobre bofedales, sobre aguajales o sobre pantanos, literalmente, zonas totalmente saturadas de agua. Y también para reducir bases de pavimento, bases granulares. Los espesores, Exacto, reduces espesores o incrementas vida útil. La geomalla finalmente es una malla con aberturas que traba los materiales. Hay una intertrabazón con los materiales que hace que mejore el comportamiento del material y funciona como si tuviera el doble de su espesor, entonces eso permite reducirlo. Eso se utiliza también. De hecho, acá en Lima hemos hecho una obra, esta última, no sé si ubicas el óvalo Los Delfines. Sí, claro. Que se ha hecho esta nueva variante por la zona donde estaba el vivero de San Isidro. Esa zona se ha hecho con una geomalla multiaxial. ¿Con qué fin? Con el fin justamente de distribuir cargas. Distribuir cargas para evitar los problemas que tenemos en Costa Verde, que son estos problemas de corrugaciones, hundimiento, porque esas zonas son de rellenos no controlados. Esa es una de las razones por las que se ha puesto ahí. Qué bien. Hay otros geosintéticos como la geomembrana, que de uso más minería, ¿no es cierto? Para impermeabilizar, agricultura, y geonets, geocompuestos de drenaje, por ejemplo, que son geotextiles con núcleos drenantes que se utilizan en lugar de, por ejemplo, en lugar de un dren, se puede utilizar, ¿no? Y en fin, una serie de... Últimamente también se está usando unos, entiendo que son mantas de geotextiles antifisuras, ¿no? ¿Cómo está ese tema? Porque eso es importante, también. El gran problema que tenemos es el fisuramiento. ¿Qué están usando ustedes para eso? Lo que se usa bastante son las mallas de refuerzo, en ese caso de fibra de vidrio, por ejemplo. Se utilizan geotextiles reforzados
que tienen baja elongación, alta resistencia a bajas elongaciones, y también se utilizan las geomallas de fibra de vidrio, que se colocan como una sábana entre la carpeta antigua y la carpeta nueva. Básicamente para rehabilitaciones, digamos. Exactamente, ¿no? Ahí se utiliza, ¿no? Y esto tiene una gran ventaja, que es la posibilidad de que si hay un reciclado posterior, esa fibra de vidrio se incorpora al asfalto y como material. Como material, que trabaja muy bien. Entonces, se utiliza para, obviamente, retardar o reducir el agrietamiento por reflexión, que es lo que generalmente el problema de la fisura, pues, aparece, ¿no? Sí. Entonces, ahí es un gran campo importante para lo que son asfaltos. Claro. El tema como te digo, de este geotextil, lo están usando bastante en Perú, ustedes que lo proveen, para antifisura, lo están usando bastante. Yo creo que está en un nivel probablemente introductorio, en crecimiento en el Perú. Pero sí hay algunas obras, sobre todo algunos concesionarios, las concesiones que están ya probando, entrando en ese tema, porque ellos lo que requieren es, pues, despreocuparse del mantenimiento por mucho tiempo, ¿no? Entonces les interesa mucho este tema. Claro, la idea es esa, pues, porque como sabemos, el tema del fisuramiento es difícil de poder resolverlo, ¿no? Como tú hablaste del problema de la reflexión, de que colocas una carpeta nueva y lamentablemente, te digo yo esto haciendo una crítica constructiva, en Lima, por ejemplo, se rehabilitan mal las calles, ¿no? Porque ponen carpetas nuevas sobre carpetas viejas sin prepararlas, ¿no? Entonces esas carpetas viejas ya están fisuradas, ya han fallado por obvios motivos, ¿no? Entonces, al poner la carpeta nueva, sin ninguna, digamos, un elemento antifisura como el que estamos hablando, que podría ser el geotextil, esa fisura por reflexión va a aparecer arriba y no pasa ni 3 meses. Ahí eso lo vemos en muchos distritos, ¿no? Que exactamente la fisura que está abajo se refleja arriba. ¿Y qué pasó? Que nuevamente, pues, el pavimento a los 6 meses, 8 meses hay que estarlo rehabilitando. ¿Cuánto dinero se gasta ahí, no? Entonces, sí, fíjate los proyectos a nivel por lo menos de obras importantes, de repente en Lima, de la Municipalidad de Lima o de distritos, digamos, que tienen mucha inversión en esto. Un poco la recomendación, yo creo, sería que traten de tener profesionales un poco más conocedores en el tema de rehabilitación, ¿no? Y de esa manera, por ejemplo, si se utilizara ahí los geotextiles, yo estoy seguro que la vida útil de esas rehabilitaciones... Fíjate que, y volviendo al tema de los polímeros, el mismo asfalto modificado con polímeros, por ejemplo, usado con granulometrías abiertas, dando pavimentos rugosos de este tipo, necesitan, ¿no? Pues también trabajan muy bien para la antirreflexión de fisuras. Entonces, es también una aplicación para el asfalto. Claro, el hecho. Es decir, hay soluciones, ¿verdad? Soluciones hay. Que tienen que ser aplicadas para... El tema es que hay que aplicarlas. Ahora, también se dice, no, es que es muy costoso, ¿no? Pero en realidad eso hay que ver, hay que hacer un estudio beneficio-costo, ¿no? Tú ves, mira, todos los estudios que vemos, por ejemplo, de polímeros, de beneficio-costo, hechos en otros países, siempre al final la obra hecha con asfalto modificado con polímero es más económica, o sea, para largo plazo. Exacto. ¿Y sabes qué, Néstor? Yo creo que aquí se debe dar un poco mayor de libertad a los concesionarios para optar por soluciones de este tipo. Que ellos presenten. Que ellos las presenten, que las asuman a su cuenta y riesgo, para que evalúen, ¿no? Porque nadie mejor que un concesionario para evaluar, por ejemplo, en el tiempo lo que pasa con una solución, porque finalmente le cuesta y está interesado en que eso les conviene que dure más para no estar interviniendo seguido, ¿no? Es correcto, y el Estado se beneficia, ¿por qué? Porque hace que alguien experimente por él y obtiene resultados que después pueden ser aplicados a las obras ya de carreteras estatales. Y fíjate qué interesante eso que comentas, porque de ahí también ya sale la normatividad, que es lo que nosotros no tenemos, ¿no? Ese es el gran problema, de que no tenemos normatividad para estos, yo no diría nuevas tecnologías, sino ya de aplicaciones de tecnologías, que como se hace en muchos países. Entonces se requiere, pues, que ya también exista normatividad para que haya un mayor control y la utilización pueda ser dada, ¿no? Fíjate, en uno de los asistencias que tuve en un congreso en Argentina, por ejemplo, a mí me comentaba un amigo que, por decir, ahí el Ministerio de Transportes no es el que ha hecho las normas, ¿no? Sino que alguien hace una obra
Y de ahí esa obra empezaban a sacar normatividad y luego lo llevaban al ministerio y se ponían de acuerdo y listo. Y ahora tienen ya bastante, tú sabes, normatividad. Brasil igual, ¿no? En el tema de asfaltos modificados, de geotextiles. Ese es un camino interesante. No, y es decir, creas experiencia y luego la norma. Es cierto, porque a veces lo que hacemos nosotros es importar normas. Sí. Traducirlas, digamos. Traducirlas y a veces no son realidades diferentes. También, ¿no? Es un inicio, pero siempre y cuando el compromiso sea que, vista las obras ya hechas en el Perú, vuelvas a la norma y ¿no? rehagas la... Sí. Yo creo que ya se ha llegado un poco a esa etapa y debería ser un poco de mayor preocupación, ¿no? Exacto. Bien, Augusto. Hemos conversado un poco de lo que es el polímero, lo que son los geotextiles, la importancia, digamos, de la utilización de estos materiales, porque finalmente nos van a servir para una mejora en la durabilidad de los pavimentos, y eso significa economía para el país, ¿no? Esa es la clave. Sí, esa es la clave, ¿no? Claro. Economía para el país. Hacer más kilómetros con menos dinero, con la misma cantidad de dinero. Oye, y mira, en el caso pues de los pavimentos urbanos, la incomodidad que genera que te estén rompiendo cada rato las calles para nosotros los usuarios. Hay un costo no considerado. No considerado. Que es todo lo que, ¿no? El daño social, el daño social, los daños colaterales. Sí. La vez pasada vi un estudio, no recuerdo exactamente, pero por esta pérdida de horas hombre, eran millones de dólares que se perdían, ¿no? Y eso pues, y de repente más grave todavía, porque bueno, es cuestión material, pues, ¿no? La salud, ¿no? Porque te estresas demasiado cuando tú tienes que hacer cosas urgentes y encuentras una calle cerrada, tienes que perder tiempo. Entonces todas estas cosas pues se mejorarían si se aplicaran ya estas tecnologías, ¿no? Correcto. Estas tecnologías de tal manera que logremos una mayor rehabilitación. Entonces las rehabilitaciones no tendrían que hacerse cada 6 meses, cada día del año, ¿no? Sino cada 3 años, 4 años, 5 años, no sé, según también cómo esto se pueda proponer. Entrando ahí un poquito más a fondo en esto, Augusto, ¿nos puedes comentar, porque ha sido una experiencia muy importante del tramo casi de 100 kilómetros que tú decías que tu empresa ha hecho, o ha intervenido, ¿no? Dentro del ligante, como proveedores del asfalto modificado, haciendo la labor de asistencia, digamos, técnica, de dirección técnica, porque era una obra nueva, ¿no? Asistencia, sí. Y como tú dices, ya tiene esto 4 años más o menos, 3-4 años me parece. Sí, no, ya tiene más de 4 años. Sí, yo estuve el año pasado, más o menos en octubre, noviembre, y recorrí ese tramo entre Arequipa, Moquegua, Tacna, que es justamente donde han hecho sus 2 tramos. Sí. Excelente. Sí, me ha dado mucho gusto ver cosas mínimas que pueden saliendo, pero esa carretera en las condiciones tradicionales ya estaría destrozada porque hay mucho tráfico pesado. Pues esa zona, y eso es lo que deteriora, ¿no? Cuéntanos, Augusto, un poquito de esta obra, a ver, ¿cómo fue el tema, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de asfalto usaron, qué porcentaje de polímero, cómo fue, digamos, el proceso constructivo, porque a veces genera también un poco de temor, ¿no? De repente al poner polímero, la mezcla asfáltica se me hace muy viscosa, no la voy a poder trabajar bien. ¿Cómo les fue en eso? Muy bien. La verdad es que nosotros también, cuando empezamos la fabricación de asfaltos modificados, también leíamos en la internet, uno entra y encuentra una serie de tabúes acerca del uso, de cómo manejar las mezclas asfálticas, y que hay una serie de cosas que se dicen, y nosotros comprobamos que era, digamos así, en términos de fabricación de mezcla asfáltica y de colocación de la mezcla asfáltica, digamos, no había otra cosa más que un incremento en las temperaturas. O sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia probablemente está entre 10 o 15 grados más en cuanto a la fabricación de la mezcla asfáltica. Te digo puntualmente porque he estado en esa obra. Ahora, ¿eso por qué? Porque el polímero exige un poco más de temperatura. Cuando tú haces cuando tú haces una tabla o una gráfica viscosidad-temperatura, lo que vas a encontrar es que, obviamente, por su mayor viscosidad, necesita más temperatura. Necesita más temperatura para tener trabajabilidad. Mezclar bien con... Exactamente, ¿no? Y trabajabilidad, ¿no? Exactamente. Entonces, se mide la trabajabilidad para la fabricación de mezcla asfáltica y luego para la instalación y compactación, o sea, la temperatura de compactación. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo te digo una cosa, ¿a qué temperatura se fabricaba el asfalto, la mezcla con asfalto modificado? 168 grados más o menos. Digamos 8 grados más. Alrededor de eso. Grados, ¿no? ¿En cuánto salía un camión estaba la planta, recuerdo, contratista a 20 kilómetros del puente Montalvo. El puente Montalvo.
163 grados salía la mezcla asfáltica, la medíamos con producida 163, puesta sobre el borde. Salía obra, con su toldito salía obra. El punto más lejano era el puente Santa Rosa, más o menos unos 80 kilómetros, el puente Santa Rosa más al norte, ¿no es cierto? ¿Cuánto se podía demorar un camión? 30 kilómetros por hora, digamos una hora, hora y media, de repente una hora de espera. Qué sé yo, el asfalto se iba colocando en pista en 145, 143, 142 grados centígrados. Con mucha trabajabilidad, digamos. Tranquilamente. Y se podía compactar. Se compactó o sea, se utilizaron desde la planta mezcladora totalmente convencional. Totalmente convencional. O sea, utilizaron una planta normal, digamos. Me acuerdo de una Cedarapis de cuando era 120 toneladas, no me acuerdo muy bien. Totalmente. O sea, en la producción no hubo ningún problema, digamos. Sin ningún problema. Las acabadoras estas eran unas máquinas totalmente convencionales, una Barber Green y alguna otra. Los rodillos que se utilizaron fueron rodillos convencionales, absolutamente. De rola y de neumáticos, exacto, igualito. O sea, todo el proceso con la planta. Exactamente. Pues, claro, la única diferencia era que tú estabas, en lugar de colocar asfalto sin modificar, colocabas asfalto modificado con una temperatura un poco menor. Eso era todo. Entonces, los cuidados que decíamos que había que tener, claro, por supuesto, hay que evitar dañar el asfalto. Como hay que evitar dañar el asfalto convencional. Sí, pero claro, nos hemos dejado, o sea, las buenas prácticas constructivas hay que volverlas al asfalto. Claro, y eso es muy importante. Porque no quemarlo en fuego directo, por ejemplo. Pero eso es aplicable a todo. Sí, definitivamente. Y con ello bastó para hacer una obra de muy buena calidad. Entonces yo te quería comentar aquí lo que pasó en esos 15 kilómetros que te comenté antes. Que eran críticos, digamos. Exacto, los críticos. Fíjate, en esa zona de las Pampas de Clemensí, una zona totalmente fisurada, pero estaba incluso las fisuras en forma de bloques. Caramba, está bien malogrado. Bien malogrado, pero incluso eran como pequeñas losas que en las partes, en las aristas de contacto, como que se alabeaban. Fíjate, algo parecido a lo que pasa con los pavimentos de concreto, ¿no? Exactamente. Entonces, el proyecto decía que había que fresar. Claro. Supuestamente ya estaba malogrado, eso había que botar. Cuando se sacaron las diamantinas, las fisuras, como tú ahora comentabas, viajaban en 20 centímetros, en los casos más extremos había de concreto asfáltico, en esa zona, fíjate. Era bastante. Y las fisuras viajaban de arriba a abajo. Y llegaba hasta arriba. Sin ningún problema. Y con espesores muy grandes. Importante. O sea, ya estaba bien deteriorado. Eso estaba ya hecho, ¿no? Entonces se retiró todo. Sobre la base existente se colocó una base de 15 centímetros, una nueva base. Se botaron toda la carpeta. Botaron esa carpeta. Para conservar los niveles, sobre esa base se colocó una nueva base, o sea, pasó a ser una subbase la anterior, y sobre esa base se colocaron 5 centímetros de asfalto modificado. Fíjate, si tú te das cuenta de esto, cuando se hizo el análisis, el diseño, se consideró que poniendo asfalto convencional se requería más o menos 7 centímetros y medio de espesor, utilizando los coeficientes estructurales que nosotros conocemos. Materiales. Cuando uno se da cuenta, la reducción que logró con asfalto modificado y le da el mismo valor de número estructural, se da cuenta que uno está usando, en teoría estarías usando un número estructural de 0,57 más o menos para un asfalto modificado. Entonces te das cuenta cómo es que ese tema de reducción de espesores es posible. Y a ese yo le he hecho un seguimiento para hacer estas presentaciones que te comenté en el Congreso. Está en un excelente estado de conservación. Qué bueno. Un excelente estado de conservación. Y más que todo, como hiciste, son zonas de tráfico pesado. Porque cuando no hay tráfico pesado, bueno, mayormente no podría preocupar esto de los espesores, inclusive, ¿no? Así es. Me imagino pues que hicieron un diseño donde esa base también que pusieron nueva, está ayudando a la parte estructural y todo lo demás. Entonces, que lo que se debe hacer en los pavimentos asfálticos y en todo pavimento es que tu infraestructura debe ser muy buena. Sí, definitivamente. Tiene que ser a prueba de balas. Cierto. Para que luego no estés reparando e incurriendo en mayores gastos de mantenimiento. Y tienes que tener tu carpeta asfáltica para que esa sea
el motivo de la conservación o el mantenimiento. Ahora fíjate, el hecho que ya hayas bajado 1 pulgada en 100 kilómetros es un montón, ¿no? En plata. 15 kilómetros en ese caso, porque en ese caso, o sea, el tramo fue 15 kilómetros. Imagínate pues si eso lo... Si hacen todo, ¿no? Sí, sí, claro. Hay muchos estudios también que tú debes tener seguramente, justamente donde demuestran, ¿no? De que al utilizar asfaltos modificados con polímeros, el concreto asfáltico asume un mayor comportamiento estructural. Entonces, porque siempre se ha dicho, y parece que no está tampoco 100% claro el tema, de cuánto efectivamente una mezcla asfáltica modificada me puede ayudar para bajar espesores, digamos, para un comportamiento estructural. Pero ahí tenemos un ejemplo. Digamos, ahí hay un tramo que se puede ir a ver, monitorear, seguirlo, y ahí está. Sí, y lo tenemos bien documentado porque el expediente fue hecho por el ministerio, con el contratista, porque se cambió el proyecto original. Ah, ya. Existe eso. O sea, originalmente ¿qué era? ¿Con mezcla era fresado. Era fresado era fresado con creo que era mezcla convencional, efectivamente. El espesor de exactamente. Qué bien, o sea que eso, por ejemplo, ha sido un buen avance y deberíamos tenerlo ya como un ejemplo, digamos, a otras obras o hacer proyectos similares, ¿no? Con este tema de los asfaltos modificados. De los asfaltos modificados. Bien, vamos a tomar nuevamente unos minutitos para entrar un poco en nuestra tercera y última conversación, ¿ya? Mis amigos, ustedes verán qué interesante conversación que estoy teniendo acá con mi colega y amigo Augusto Alza. Él muy conocedor pues de este tema de los asfaltos modificados con polímeros, de los geotextiles, y qué mejor pues que esto nos ayude a buscar soluciones para una mejor durabilidad de nuestros pavimentos en bien del país. Estos temitas que venimos conversando, Augusto, definitivamente compromete pues instituciones, ¿no? En este caso del Perú, como lo han hecho también en otros países. ¿Tú cómo conceptúas eso? Por ejemplo, ¿hay realmente un interés, ¿no? de parte pues, del Ministerio de Transportes, de las universidades, de la misma empresa privada para invertir, digamos, en este tema? Porque si no, el avance pues a veces es muy lento, ¿no? ¿Qué concepto tienes dentro del conocimiento de las investigaciones que tú haces? Bueno, tú sabes que los productos nuevos, en un primer momento, se impulsan a través de, o son impulsados por las empresas fabricantes, ¿no? Que invierten, digamos, para introducir el producto, ¿no? Primero una inversión grande en R&D, cierto, ¿no? O sea, en investigación y desarrollo. Y obviamente tienen un interés en desarrollar los productos comercialmente para obtener el legítimo retorno. Claro, eso es, ¿no? Porque... Pero es interesante ese impulso inicial, que en muchos casos, en algunos países, en los más desarrollados sobre todo, son apoyados por las universidades. Las universidades, exactamente, lo que hacen ellos es hacer ensayos, hacer, por ejemplo, pruebas a escala natural o pruebas de laboratorio, ¿no? Con las universidades, especialistas en los temas, con ingenieros reputados que están en las diferentes especialidades, y van creando una serie de reportes, de observaciones, de conclusiones. Es investigación, pues, investigación que va dando, van poniéndolo al servicio del mercado, de la comunidad, para que vaya tomando decisiones. Entonces, ese es un tema importante, por ejemplo, en cuanto a cualquiera de los temas, tanto geosintéticos como los asfaltos modificados, funcionan de esta manera. Luego, claro, los ingenieros nos vamos introduciendo en el tema, vamos entendiendo cuáles son los beneficios, las ventajas, cómo se usan, se van desarrollando también metodologías de diseño, que es otro aspecto importante para que pueda haber, se van desarrollando especificaciones técnicas, se van desarrollando métodos de instalación, ¿no? Incluso algunos desarrollan pues toda una bitácora de pequeños detalles, porque a veces como se dice, la magia está en los detalles, ¿no? Es decir, en los detalles de cómo se instala, de cómo se prepara, en fin. Y también el gran paso que hay que dar pues es la normativa con las entidades, ¿no? Tú sabes que, por ejemplo, en los Estados Unidos la AASHTO o la Federal Highway
funcionan como estas entidades que al final van definiendo las normativas. Acá el rol normativo lo tiene el Ministerio de Transportes, ¿no? Y ese es el rol que tiene que jugar y tiene que comprometerse para ello, ¿no? Un factor importante de desarrollo de estas nuevas tecnologías, vuelvo a repetir, son las concesiones. Las concesiones, ¿por qué? Porque ellos demandan soluciones que tengan mucho mejor comportamiento, menores costos. Diría yo que son capaces de arriesgar un conocimiento de repente incompleto, o a veces que no está demasiado probado, pero que les da una ventaja, ¿no? Y que pueden invertir en ello. Dime, tú que conversas de las concesiones, tú sabes pues de que ya se ha hecho miles de kilómetros en sur, norte y centro, ¿no? A nivel de concesiones, hay bastante dinero invertido. ¿Tú conoces a qué nivel se ha llegado en cuanto a las tecnologías de los polímeros? Porque hasta donde yo sé en realidad no ha habido mucha aplicación, me parece, ¿no? A pesar de la cantidad de kilómetros. Es justamente, esa es mi reflexión, ¿no? Mi reflexión iba hacia ese lado, es decir, a mí me parece que los contratos de concesión que se han hecho son de alguna manera sui generis con relación a otros países, ¿no? Son diferentes. Y es porque probablemente la decisión sobre la solución pasa por el Ministerio de Transportes, que obviamente en su papel rector, en su papel de cuidar los dineros públicos, se vuelve muy conservador. En otros países asume la responsabilidad del concesionario, total. Entonces pone una solución y el Estado lo mide a través de ciertos parámetros, ¿no? El IRI, la rugosidad, deflexiones, qué sé yo, que es lo que tiene que ser hecho periódicamente, bien medido, bien controlado y bien sancionado. Que cumpla, ¿no? Exactamente. Y entonces, con eso nosotros tendríamos pues un adelanto, importante, yo te diría, a pasos agigantados en cualquiera de los campos de las nuevas tecnologías. Esto es probablemente mi reflexión en relación con lo que está sucediendo. Efectivamente coincido contigo en que no se han aplicado al ritmo y en el volumen que debería haberse. Aprovechar, digamos, toda esa inversión y la gran cantidad de construcción de carreteras. Y la gran cantidad de kilómetros. Sin embargo, algo se ha hecho, ¿no? Bueno, como en todo, algo se ha hecho. Porque se pasa pues por zonas muy difíciles. Muy difíciles, mucha altura, selva, ¿no? Algo se ha hecho en la selva, por ejemplo, el trabajo de control de erosión ha sido importante, ¿no? Para las carreteras. Por ejemplo, todo lo que es conservación, mantenimiento, ya se está trabajando hace un tiempo con las emulsiones, que antes, te recuerdas, era un tabú también. Trabajar con emulsiones ha sido... Tenía miedo la gente. Se le tenía miedo, ¿no? Y ahora se trata simplemente de que tú, con las emulsiones y con los agregados del sitio, hagas una mezcla, exacto, dure, ¿no? Exacto, tailor made, es decir, hecha para esa zona, con ese, y eso es lo que se ha entendido. Y se hace ahora con las emulsiones modificadas también, ¿no? Con las emulsiones modificadas. Entonces, eso, por ejemplo, en conservación y mantenimiento en las carreteras concesionadas se está haciendo mucho. El uso de los camiones micropavimentadores, por ejemplo, que en una sola pasada te hacen un slurry o un micropavimento en frío. Para mantenimiento. Por ejemplo, bueno, ya se ha comenzado a popularizar en el Perú. Eso es muy bueno, ¿no? Como se usa ya muchos años en otros países. Pero acá no se usaba. No se usaba, sí. Ha comenzado a utilizarse de una manera mucho más... El Slarsil, por ejemplo, pues es muy bueno porque es preparado con emulsión asfáltica modificada, ¿no? O sea, tiene polímero, justamente el tema que estamos tratando, que efectivamente... Y que ayuda mucho, digamos, para una... mayor durabilidad, digamos, también en nuestros pavimentos. Poco te comentaba esto porque en alguna oportunidad recorrí el tramo Puerto Maldonado Iñapari, tú sabes que es el último en la parte sur, Interoceánica Sur, y estaba totalmente fisurado. No es que se esté haciendo una denuncia ni criticando, ¿no? Sino más bien para ver cómo podemos mejorar eso, de tal manera que era un pavimento hecho a través de un tratamiento superficial. Entonces yo no estaba muy de acuerdo por decir que en selva, donde hay temperaturas muy altas, cantidad de agua porque llueve permanentemente, tráfico pesado porque ya sacan madera por ahí, hay que poner un tratamiento superficial. Entonces el tratamiento superficial no asume pues esfuerzos estructurales, ¿cierto? Y el mismo hecho del proceso constructivo no ayuda, digamos, a hacer una buena
yo diría, un buen cierre de la carpeta, como si lo es con una mezcla en caliente, ¿no? Y entonces el resultado era que observé que en muy poco tiempo habían hecho casi todos, no sé cuántos, 50 kilómetros, 40, 50 kilómetros, tratamiento ya de fisuras muy anchas, ¿no? Entonces, por eso digo, ahí es donde ya nosotros deberíamos como país de repente tener un poco más de preocupación y decir, bueno, pero en este tramo ya pongamos tecnología, ¿no? Selva obliga a polímeros. Yo creo que eso nadie podrá refutar ello, ¿no? Es importante, y yo creo que valiéndonos de este punto sin que necesariamente sea la solución, por ejemplo, es importante no solamente lo que es la carpeta, como decíamos antes, que es prácticamente el acabado, la rodadura, sino la infraestructura. Es decir, cómo enfrentarse a un problema de suelos blandos, porque eso es lo que teníamos en la selva, en esa zona bajísimos, con una humedad casi constante, con lluvias, no sé cuántos milímetros al año, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se debía que colocar a nivel de infraestructura de ese pavimento? Entonces hay que estudiar también qué se puso, por qué razón falló o ha tenido esta falla, ¿no? Entonces, de repente la falla no es tanto en la solución asfáltica que se ocupa, sino más bien en la parte de abajo, ¿no? Que esté haciendo una reflexión de fisuras desde la base, ¿no? Exacto, fallando, porque yo, por ejemplo, tengo una idea que es de repente lo que se puso muy abajo es un pavimento muy rígido respecto a una subrasante muy débil. Podría ser, ¿no? Bueno, es motivo de esas cosas. Y como tú dices, pues de esos uno debería aprovecharse esas experiencias para ir mejorando cada vez más, ¿no? Es un poco, yo creo que es el reto, ¿no?, que queda. Bueno, Augusto, qué interesante, mira todo lo que hemos conversado, creo que va a estar va a ser muy visto este videito, ¿no? A los amigos, a los ingenieros les comento que después de 2 o 3 días esto se edita y el rato que ustedes quieran pueden entrar a www.rtvciblima.com, ¿no? Y si es necesario en Ingeniería Civil, que es donde están acumuladas estas entrevistas, y puedan pues de repente ver con mayor interés y con mayor tiempo lo que hemos conversado con Augusto. Te dejo las cámaras, Augusto, agradeciéndote lógicamente infinitamente por tu presencia acá en el Colegio de Ingenieros, lo interesante que nos has podido comentar, que definitivamente vienen bien de todos los ingenieros, ¿no? Más que todos los que nos dedicamos a este tema de los pavimentos asfálticos. Te dejo para que te despidas, agradeciéndote de nuevo. Bueno, muchas gracias a ti y a tu extensa teleaudiencia, podríamos decir, porque este medio es de este tipo y además interactivo, ¿no es cierto? Porque esto es lo que nos permite la nueva tecnología de Internet. Pues agradecer tu invitación nuevamente y reiterar que el interés genuino de nosotros, y yo creo que nos incluimos ambos, es el de mejorar el comportamiento de los pavimentos en el Perú en general. Y esto pasa por no tener prejuicios, pasa por tener una mente abierta para visualizar los cambios y también pues ejercer los controles, hacer las experiencias previas, los ensayos de campo, los ensayos de laboratorio, todo esto que tiene que hacerse para que vayan dándose los pasos para que las nuevas tecnologías ingresen al Perú. Y en el caso de los polímeros tenemos ya experiencia, creo que es una tecnología que nos va a ayudar mucho a la durabilidad de nuestros pavimentos y en general también los geosintéticos, de los cuales hemos hablado un poquito, se pueden utilizar. En general, como reiteramos, no solamente sirven para mejorar técnicamente los pavimentos, sino también el aspecto económico, que es tan importante para un país definitivamente, ¿no?, que requiere mucho como y tal vez una cosita que no hemos comentado es la formación pues de los ingenieros jóvenes, ¿no? A través de las universidades, ¿no?, que lleven su curso de pavimento, dentro de su curso de asfaltos modificados, sus geotextiles, ¿no? Mira, pues, sí, aprovecho la oportunidad, exactamente. Yo tengo la suerte de haber empezado, ya tenemos casi 10 años dictando el curso de diseño con geosintéticos en la Universidad Católica. Sobre geosintéticos. Sobre geosintéticos. En diseño. Sí, diseño con geosintéticos, Qué bueno. En donde trabajamos todos estos materiales.
Sí. Y los chicos realmente lo Imagínate, requieren, 10 años ya han salido muchas promociones. Que ya conocen al esa menos gente nueva es la que tiene que también... Tiene otro criterio. En mi caso te comento también, en la UNI La Ricardo Palma yo he incluido ya un capítulo de asfaltos modificados, ¿no? Desde el año 2005. Entonces esas promociones que van saliendo, por lo menos tienen ya una idea inicial, ¿no? Porque para que se pueda producir, como tú decías, el cambio que necesitamos pues con mucha urgencia. Muchas gracias, Augusto, y a ustedes, mis amigos, agradecerles también por habernos estado siguiendo. Estaré próximamente presentándoles otro amigo especialista dentro de los temas de lo que es la tecnología de los asfaltos. Entonces, con ustedes nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, hasta pronto.